Bien, buenas noches. Aquí los 6 alumnos, aparte del grupo, vamos a presentar una entrevista al señor Vladimir, que es director de un colegio estatal. Bien, vamos a empezar brevemente con las preguntas. Andrés. Sí, vamos a comenzar con los valores de liderazgo. Como director de un colegio, ¿cuáles serían los tres valores principales, director? Mm, Los tres valores principales de una institución es de que el jefe dé el ejemplo, por ejemplo, con la responsabilidad, con la puntualidad y con la asistencia, ¿no? Y siempre predicar con el ejemplo. Lo que dices, se hace. Yo no puedo decir una cosa y hacer otra. Entonces no hay coherencia en lo que uno plantea o planifica. Esos serían los valores que tengo. Mm, Como segunda pregunta, ¿cómo pone en práctica estos valores en su función como director? En la vida cotidiana, siempre, por ejemplo, en la institución soy el primero en llegar y el último en salir. Y luego el cumplimiento de las obligaciones, los compromisos que hay que hacer, los informes, siempre es oportuno, nada es para después. Entonces yo no tengo por qué la UGEL me tenga que estar llamando la atención, ni molestando, ni mandando un oficio de amonestación por no haber cumplido con mis obligaciones. Entonces, Mm, esa es una forma de mostrar la responsabilidad y el compromiso que uno tiene con la gestión. Sí. Y mediante ¿cómo considera la inasistencia, no? Cuando un docente no asiste, ¿cómo se lo considera? ¿Por motivo de salud Es, o familiar, así, un docente? de acuerdo a la ley, los maestros tienen cierta flexibilidad, tienen que estar justificadas. Uno de los permisos es por salud, licencia porque sus padres o cónyuge e hijos están en una situación grave y por fallecimiento. Y eso se justifica porque la ley así lo contempla. Pero para ello hay procedimientos. O sea, simplemente me dice voy a faltar porque estoy mal. No, tiene que sustentar con la cita médica, con el diagnóstico médico y si fueron a un particular, con la receta y con la boleta de compra de los medicamentos recetados. Entonces, tiene todo un procedimiento y si no cumplen esos requisitos, simplemente no se considera lo que está solicitando. Ujú. Sí. Anthony, continúa. Bien, sí, director Vladimir, siguiendo con la entrevista, ya ahora tal vez hablando un poco del comportamiento ético que puede manejar usted, ¿no? Como director del colegio, ¿considera que, bueno, que usted, ¿no? Se considera un modelo a seguir para los alumnos o docentes, si es que hablamos de comportamiento ético? Bien, sí, porque siempre he sido coherente con mis acciones. Siempre he demostrado lo que predico, cumplo. Entonces, por ejemplo, en lo que es la disciplina, aplicar bastante diálogo, porque con los adolescentes hay que dialogar muchísimo para que se le pueda reorientar. Y con el cumplimiento de sus responsabilidades también con el diálogo y demostrándoles, ¿no? Demostrándoles que uno también viene desde lejos, pero se puede cuando uno se promete. Si yo voy a llegar a la institución tarde, entonces, ¿qué puedo reclamar a los estudiantes? Entonces, enseñarles que los estudiantes deben planificar su horario. Si tienen dificultad con el tráfico, entonces deben prever ese tráfico. Entonces, ¿cuántos minutos antes deben salir para sortear esas dificultades? Entiendo, entiendo. Y ahora, tal vez, director Vladimir, ya que estamos hablando del comportamiento ético, ¿no? Que es, más que nada se basa en los principios que tiene usted como profesional. En alguna ocasión, tal vez, algún padre de familia, tal vez ha intentado o ha tenido alguna intención de ofrecerle a usted dinero a cambio de que algún alumno pueda pasar, o si en caso no ha pasado, si llegaría a pasar esa situación, ¿cuál sería tal vez tu decisión o cómo resolvería ese tema, ¿no? Para serles sincero, bastante de esos casos se han presentado, pero desde un inicio que yo llegué a la institución he demostrado ser bien respetuoso de los procedimientos, de las normas,
y con educación he sabido decirles no. Ahí pregúntale a Luque, a ver, pregúntale a Luque, ¿qué pasó con él? Entonces, siempre hay esas ofertas, incluso se valen de otras personas y vienen y solicitan ese tipo de servicios. Pero cuando usted ya tiene una personalidad formada, tienes los valores bien centrados, es bien difícil de que caigas en esa tentación porque sabes de primero que eres un profesional y luego que no es ético y aparte de las consecuencias legales que esto puede tener. Y en la actualidad está siendo bien perseguida esta situación porque, como ustedes entenderán, medios inescrupulosos han comenzado a utilizar la plataforma del ministerio porque era muy fácil. Entrabas tu correo, solicitabas tu certificado, te daban la plantilla y tú mismo llenabas las notas. Ya no necesitaban ni firma, siquiera solo salía con un QR. Y a partir de ese momento, los inescrupulosos han aprovechado y han hecho negocios ilegales hasta que el ministerio se ha dado cuenta. Y ahora es bien difícil. Ahora es difícil porque si tú en este momento vas a tu colegio y solicitas tu certificado de estudio, la secretaria lo primero que te va a tomar es tu solicitud, luego va a solicitar al ministerio que le den una plantilla, ella lo va a llenar las notas de acuerdo a las actas que existen y lo va a remitir a la UGEL. Y la UGEL es la que va a certificar para que recién salga firmado. Es todo un procedimiento bien engorroso que ahora te va a demorar un mes, ya no va a ser rápido ni inmediato. Claro. Entiendo, director Vladimir. Ahora, ahora tal vez cambiando de tema, queremos también conocer, ¿no? Acerca de el estilo o tal vez algún tipo de liderazgo que usted aplica, ¿no? En su vida cotidiana, en su labor como director. ¿Usted cómo Mire, describiría tal vez el estilo, ¿no? Que maneja usted en el tema de liderazgo en el colegio? ¿Cómo describiría ese estilo de liderazgo que usted maneja, director le voy Vladimir? a hacer, el tipo de liderazgo es muy variado. Claro. Para empezar, yo era un líder muy normativo, muy pegado a las normas, pero el ministerio luego nos ha mandado a hacer un curso de capacitación y luego una segunda especialización en la profesión en la Universidad Cayetano Heredia, donde aprendimos otro tipo de liderazgo que, por ejemplo, es el transformacional, el democrático, el horizontal, ¿no? Entonces, ya es una mezcla de ese tipo de liderazgo que se practica porque todos se atiende o se da solución a las actividades que se tienen que plantear o a los problemas, involucrando a los demás, al equipo directivo o a los docentes que conforman comisiones, por ejemplo, de disciplina, comisiones en deporte, comisiones en tutoría y todo eso. Se hace un consenso, se plantea el tema y por consenso se toma acuerdos. Y cuando es por consenso los acuerdos, los maestros trabajan en armonía, no hay cuestionamientos, no hay que por qué ordenaron así, ni por qué se dijo así. Se hizo el consenso y por consenso se trabaja. Es una forma horizontal y es una forma democrática de liderar la institución. Claro. Bien, entiendo, director Vladimir. Y ahora, tal vez usted, ¿qué estrategias utiliza, ¿no? Para guiar a los alumnos o tal vez docentes a que ellos también sean, ¿no? Tal vez puedan seguir ese camino que usted ha realizado o que sean grandes líderes en un futuro. ¿Usted utilizaría alguna estrategia al respecto? Bien, sí, yo tengo una estrategia muy bonita y que es que yo me aprovecho cuando un docente falta. Cuando el docente falta, yo estoy en el aula inmediatamente y comienzo a hacer la orientación. Primerito, lo que a los chicos les gusta, la orientación sexual, la orientación vocacional, que hagan un proyecto de vida. Les hablo desde las etapas del desarrollo humano y a dónde deben apuntar. Entonces, incluso les hablo de las enfermedades venéreas, les hablo del riesgo del embarazo precoz y las consecuencias. Entonces, los alumnos un poco que nunca le han hablado de esos temas, porque es la verdad, de repente a ustedes tampoco les han hablado de ese tema. Entonces, un poco que se sienten motivados a la expectativa y se asustan cuando le hablas de las enfermedades venéreas, por ejemplo,
se asustan, se horrorizan, entonces ya tienen un poco más de cuidados y descubres que luego de las charlas que uno realiza, luego de inculcarles que desarrollen su proyecto de vida, que al terminar quinto año de secundaria ya deben estar pensando qué van a seguir, qué van a estudiar, qué negocio van a poner o qué carrera técnica o qué carrera profesional, de acuerdo a las posibilidades que ellos tienen y a las habilidades que han desarrollado. Da la sorpresa que a veces se acercan a la dirección y solicitan conversar en forma personal. Y cuando solicitan en forma personal, ya es un logro muy significativo porque has calado en lo hondo de esos estudiantes y vienen y te dicen, por ejemplo, señor director, quiero conversar un tema de hombre con usted, ¿qué está pasando? Y te comienzan a contar sus problemas hasta más íntimos. Y así he podido descubrir, como era un colegio tan grande, he podido descubrir, por ejemplo, que habían alumnos con enfermedades venéreas y ellos no sabían qué tenían. Entonces, mediante oficio he mandado a los hospitales una atención inmediata y salían pues que estaban enfermos. Pero eso lo descubrí yo dando las charlas y orientaciones. Y si no hubiera hecho eso, entonces de repente se hubieran seguido contagiando, porque algunos de los chicos, ustedes saben, ya en la secundaria practican el sexo libre, cuarto, quinto año, ya tenía una enamorada en tercero de secundaria y el auxiliar al llevar al hospital ve el oficio y se entera recién porque él no sabía por qué está llevando al alumno al hospital. Y al regresar, como ya se enteró del oficio, regresó y me dijo, director, pero ese jovencito tiene una enamorada en el tercer año. A ver, hay que llevarlo a la chica también. Lo llevaron a la chica y efectivamente estaban contagiados. Entonces, eso es llegar de una forma de liderazgo, interesarse por el bienestar de los estudiantes, preocuparse por la situación en la que están atravesando y aprovechar esas circunstancias porque muchos de ellos no tienen ese diálogo en la casa debido a los factores de repente culturales, socioculturales de la familia o los padres iletrados o quizás no hay confianza en el hogar con los hijos, entonces esos temas es un tabú todavía hablarlos. Entonces, en el colegio donde he estado, al menos he dialogado bastante y al menos ahí Luke ha aprendido muchísimo de mí, por eso hasta ahora se mantiene soltero y no tiene hijos. Entiendo. Bien, y ahora siguiendo con la entrevista voy a dar pase a mi compañera Yulis. Tu micrófono está apagado. Yulisa, no se te escucha, Yulisa. Sí, se le escucha, señorita, un poquito más fuerte. ¿Me escucha ahora sí? Sí, Ya, sí, adelante. Buenas noches, señor Vladimir. Una pregunta sobre, en caso de solución de conflictos, en este caso, quería preguntarle sobre cómo soluciona alguna inestabilidad en la institución. Por ejemplo, un docente y un alumno le pide que le revise lo que es una revisión de notas en el cuaderno. ¿Cómo lo podría solucionar? para eso hay un comité técnico pedagógico que se puede recurrir a ellos para verificar si el alumno tiene la razón. Y si el alumno tiene la razón, hay que observar que también el docente haya hecho la misma calificación con nosotros. Para eso se hace todo un proceso de investigación. Un docente que a usted le quiere desaprobar tendría que demostrarme con las evaluaciones y de repente con los trabajos que usted no ha presentado. Y lo mismo voy a revisar en otro estudiante, porque usted me puede decir, ya a mí me ha jalado, pero a Luque no le ha jalado a pesar de que tampoco ha presentado. Entonces voy a preguntar, a ver, Luque, ¿dónde está tu trabajo? Muéstrame. Entonces, de esa forma, y luego ya se le llama por separado al docente, se le hace reflexionar y se le dice que está cometiendo un abuso y por favor que rectifique, porque hay que entender que los maestros son autónomos en sus calificaciones, pero si se demuestra lo contrario, también pueden ser sometidos a procesos administrativos. Pero más que todo ese tipo de conflictos, ¿no? Siempre hay que tratarlo con bastante delicadeza, con bastante frialdad, hay que escucharlos a ambas partes y a veces pues es justamente de repente el maestro, porque el muchacho fue de repente insolente, fue grosero, se estaba vengando de esa forma, ¿no?
Entonces, hacerle entender que una cosa es la conducta, una cosa son las actitudes de del estudiante y otra cosa es su conocimiento, ¿no? Entonces, a partir de ese momento se puede corregir esa situación. Otra pregunta sería, ¿qué medidas toma ante alguna circunstancia que involucre un problema entre un alumno y un docente? ¿Qué medidas podría tomar? Bueno, las medidas que si de comprobarse es un tema bien delicado porque se puede solicitar al maestro que justifique por escrito y si no lo hace se somete a proceso administrativo. Pero hacerlo eso a un docente, primero tendrías que sensibilizarlo a que reflexione y corrija su actitud. Y si no lo quiere hacer, sí procedes, porque tienes que tener en cuenta que el docente no está solo, también tiene a sus colegas. Entonces, muchas veces hacen causa común y al hacer causa común crean un clima inestable de convivencia en la institución. Y por ello lo mejor es la reflexión a que se tiene que llegar, ¿no? Sensibilizar, reflexionar y pedir pues que le dé una nueva oportunidad si es que el alumno realmente tiene la razón, ¿no? Tiene la razón, darle la oportunidad de que el alumno vuelva a presentar el trabajo, lo vuelva a hacer la evaluación o presente, no sé, lo que el maestro considere conveniente para que pueda subsanar a esa dificultad. Paso con mi siguiente compañera, Mayra. Buenas noches, director Vladimir. Bueno, mi nombre es Mayra. Yo le voy a hacer preguntas al respecto de la relación con los trabajadores o colaboradores, en este caso con los docentes. La primera pregunta sería, ¿cómo describiría su relación con los profesores y el personal del colegio? Mm, no puedo ser de repente muy modesto en decir que todo es de maravilla. Siempre hay algunos inconvenientes, pero la mayor parte siempre he tratado de entenderlos, de aplicar la humanidad y dialogar bastante con ellos, practicar la tolerancia, practicar la empatía y sobre todo, pues preocuparme de que no desatiendan a los estudiantes. Eso ha sido mi mayor objetivo. Y me han entendido que es así que, por ejemplo, yo salí de la institución donde he estado liderando 16 años, ahorita estoy en Pisco, dirigiendo otro colegio. Y salí y hasta la actualidad me llaman, se acuerdan de mí, me hacen presente de las actividades del colegio, me tienen agregado a los grupos. El año pasado me he pasado en todas las promociones asistiendo, porque me han invitado a todas las promociones de primaria, de secundaria. Entonces eso refleja pues de que ha habido una buena relación, ha habido una buena química, tanto con los profesores, con los estudiantes, con los padres de familia, que he dejado gratos recuerdos por el trabajo que he desarrollado. Significa que mi labor ha sido bastante responsable, dedicada, comprometida con la institución. Esa es la palabra más exacta, sería el compromiso que he demostrado yo con la institución, que muy pocos profesionales lo hacen, lamentablemente, porque velan más por otros intereses. La situación económica a veces es más apremiante que ellos aprovechan de la dirección para estar un par de horitas en la dirección y otras horas están en otro lugar haciendo, viendo sus negocios particulares o de repente dictando clase en colegios particulares o en las universidades, ¿no? Entonces se ve ese tipo de profesionales y son muy escasos los que realmente están comprometidos con el trabajo que desarrollan. La siguiente pregunta sería, ¿cómo es la comunicación con los docentes actualmente? Bien, bien, los escucho. Mm, He aprendido a que no solamente el director tiene la razón, también se escucha la opinión de ellos, se debate un poco y al final por consenso se toman acuerdos, ¿no? Y actualmente, por ejemplo, en la nueva institución que estoy liderando hay más mujeres que hombres, entonces las mujeres hablan bastante. Les escucho hasta que terminen de hablar y luego les digo, bueno, entonces, ¿cuál sería la alternativa? ¿Cómo lo haríamos? Digan ustedes y ellas mismas proponen cómo hacemos la actividad.
y salen contentas y observo que trabajan con bastante entusiasmo porque yo no les he exigido nada, solitas se han dado tareas. Siguiendo con la entrevista, ahora sobre el manejo de inteligencia emocional para con los demás. La primera pregunta sería, ¿cómo maneja sus emociones propias y de los demás en situaciones de estrés en el colegio? Mira, he aprendido a ser bastante complaciente y a desarrollar la escucha, porque antes no era así, voy a reconocer, yo era explosivo, inmediatamente reaccionaba, pero ahora he aprendido a escucharles, a dejarles hablar, no cortarles. Cuando ya terminan de dar todo su discurso, todo su malestar, ya la persona se sienta desfogada, recién opinas o le puedes decir si le ves todavía muy ofuscado a la persona, darle una palmadita en la espalda y decirle después conversamos, en este momento estoy muy apurado, pero mañana a primera hora te llamo. Y listo. Al día siguiente lo llamas, pero la persona ya está más calmada, ya no está con esa bilirrubina ya alterada, entonces cambia de actitud y se da cuenta que de repente exageró y de esa manera pues salen contentos y ya no, no hay más conflicto, ¿no? No hay más conflicto. Lo que he aprendido es a evitar que el conflicto se genere entre el director y el personal, toda vez de que eso al alterar el clima malogra porque un docente que no está con buenas relaciones con el director se va a ir al salón a hacer clase y va a hablar mal del director. Y los alumnos van a escuchar y algunos van a sacar conclusiones, de repente van a venir, te van a informar o van a contradecir a su maestro en el aula y se va a creer peor otro clima. Ah, tú estás con el director, o sea que tú apoyas al director, ¿no? Porque ha ocurrido cuando empecé a trabajar en ese colegio que era bastante difícil, ha ocurrido, pero una vez más, gracias al curso de especialización que llevé en gestión y liderazgo, he mejorado muchísimo en esa circunstancia y lo pongo en práctica. Bien, la siguiente pregunta sería, ¿cómo maneja situaciones de crisis emocionales en la escuela y qué protocolos sigue para brindar el apoyo? Bueno, cuando hay crisis emocionales, lo primerito que tú tienes que saber entender que la persona con quien estás enfrentando o se está presentando el problema está descontrolada emocionalmente. Y lo único que tienes que hacer es calmarlo, no llevarle la contraria, hacer que se tranquilice y cuando se tranquiliza, pedirle que explique cuál ha sido el motivo, qué causó esa situación y a partir de allí analizar qué hacer, qué respuesta darle, ¿no? O hacerle reflexionar si tiene razón o no tiene razón. Cuando se dialoga y se le hace la reflexión, el mismo docente o el mismo estudiante, al reflexionar, se da cuenta que de repente está equivocado y también, si no está equivocado, también él es parte del problema y con la actitud que muestra no es la solución. Entonces buscamos una solución. Decimos, ya se produjo el problema, pasó esto, ¿y cómo lo remediamos? ¿Qué propones? ¿No? A ver, ¿qué propones? O sea, tú le pides a la persona que te proponga la solución y es donde lo bloqueas y entonces toda la situación que generó el conflicto se normaliza, se tranquiliza y muchas veces se llama a la otra persona con quien fue el conflicto, dialogan, se piden la disculpa correspondiente y las cosas continúan en armonía. Muy bien, director Vladimir. Ahora mi compañera le va a hacer las preguntas. Gracias. Ya. Buenas noches, señor director Vladimir. Bueno, yo le voy a hacer la pregunta sobre el tema del FODA, que son las fortalezas, objetivos, debilidades y amenazas. Como líder, bueno, en el cargo que usted ocupa. La primera pregunta sería, ¿cuál considera que es su mayor fortaleza como líder? Ser puntual. Ustedes me Entonces, dicen a las 8 de la mañana, yo estoy antes de las 8. ya, Esa la es mi primera puntualidad. fortaleza. Yo me voy a Ok. reunir con Anthony, me dice a las 8 y llega a 8:30 y ya sabe cómo le requinto ya.
Ya, la hora es la hora Ok, para mí. claro, Entonces, ok, eso es una de mis fortalezas más grandes que tengo. ok. La siguiente pregunta sería, ¿qué oportunidades ve para mejorar tanto en la institución como de manera personal? Bien, como de manera personal, yo ya estoy de salida, pero siempre el estudio es lo mejor porque nos actualiza, nos mantiene constante y estamos con las innovaciones, ¿no? Eso es lo que podría recomendarle a ustedes y me da mucho gusto que estén siguiendo estudiando porque Luca hace tiempo terminó ya de estudiar su carrera técnica, entonces que esté continuando a estudiar me da mucho gusto y eso es, ¿no? La persona mientras tenga posibilidades tenga el ímpetu, la energía, debe continuar esforzándose por mejorar porque cada vez ustedes se han dado cuenta con el avance de la tecnología, los conocimientos están que se revolucionan y necesitamos estar actualizados. Sí. Ya. La siguiente pregunta, ¿qué debilidades considera que tiene usted que le dificulte al momento de ejercer su cargo? Eh, Ser muy bondadoso y de repente muy empático. A veces me pongo el zapato de la otra persona y también me pongo en su lugar y a veces me pone una situación de que, por ejemplo, el maestro es muy faltón, muy tardón, pero cuando viene suplica, explica y pone un montón de argumentos y hasta se ponen a llorar a veces, darle la oportunidad para que pueda a partir de ese momento reivindicarse y no seguir cayendo en esos errores y perdonarle esas faltas, esas tardanzas para que eso también va en desmedro de su economía, ¿no? Eso es una de mis debilidades porque como persona me pongo en el lugar del otro y sale pues la parte humana, ¿no? Y cuando trabajo con los estudiantes de igual manera, ¿no? Me preocupo tanto por ellos como si fuera su padre, al extremo que a muchos de ellos a veces yo sacaba la camisa puesta y se los daba, sacaba el zapato que tenía, los ponía para que puedan cumplir como escoltas, porque a veces no tenían para ser la escolta, no tenían el zapato. Entonces, llegar a esos extremos, por ejemplo, para otros es ya demasiado, dicen, ¿no? Demasiado haces, ¿eh? Pero bueno, pues esa es la debilidad que he tenido yo siempre por demostrar el cariño, el aprecio que tenía y el interés por que salgan bien las cosas. Claro. Ya. Continuando con la última pregunta, ¿qué amenazas o desafíos cree que puede afrontar el colegio en los próximos años? Esta es una pregunta más general. Ya, las amenazas que está ahorita enfrentando los colegios es el desarrollo de la tecnología y el poco abastecimiento con este requisito, con este recurso a las instituciones. Por ejemplo, la institución educativa que yo dejé de trabajar en Huaycán es una institución GEC y por norma esa institución tiene laboratorios de cómputo. Pero sin embargo, hasta la fecha, ahorita no hay un técnico de soporte tecnológico que esté allí para que, ustedes saben, el laboratorio de cómputo necesita alguien que esté ahí pendiente para que esté haciendo las reparaciones, el mantenimiento de las máquinas. Entonces, al no haber, colapsan y simplemente los laboratorios están cerrados. Entonces, ¿qué objetivo tenga que sea un colegio GEC si no se va a cumplir los objetivos por los cuales se ha creado? Y cada vez más ustedes mismos son conscientes de que es necesario el desarrollo de la tecnología. Sin eso estamos en un desnivel muy grande en comparación a otras instituciones. Y esto se va a profundizar cada vez más porque la tecnología sigue avanzando, no está en retroceso. Entonces se está obligando que las instituciones también tengan que tener esos recursos tecnológicos y que los alumnos desarrollen esos conocimientos tecnológicos para que también ya no dependamos de un técnico, sino ya ellos mismos puedan ser los que manipulen y utilicen la sala, pues, pero correctamente. Y para llegar a eso nos falta muchísimo. Hay que empezar desde el nivel inicial, el nivel primaria, para que en secundaria estén expertos y cuando vayan a superior como ustedes ya no hay esas dificultades, ¿no? Ujú. Eso es Eso el sería mayor todo. reto que tenemos ahorita. Ujú. Gracias, señor director. Esa sería toda la entrevista. De igual Gracias por su manera, tiempo. director Vladimir, queremos Muchas gracias a agradecernos su ustedes, muchas participación. gracias. Anthony, Anthony, ¿vas a tomar Anthony, captura? Anthony me ofreció un ceviche el domingo, así es que ya sabes.
Ya, Anthony, ¿tienes para la captura de evidencia? Ah, sí, sí, ahí ya tomado captura. ¿Lo recortas? ¿O sacamos ahorita? Claro, como gusten, como gusten. O sea, una foto, a ver, una última. Ya, ya, a ver, una última para poner evidencia. Ya, ok, Ya, ok, a ver. ya. Avisas. Ya, Esos lentes, listo. sácate, Anthony, parecen lechuzas. Ahora Ya, sí, ya está. di Listo, ya whisky, envié al grupo. di whisky, Anthony, esa vez como cuando tomamos Cabo Blanco. Ah, sí. Ya, ok. Listo, Sería doctor todo. Muchas Vladimir. Muchas gracias. gracias. Que Chao, tenga buen chicos, día Bueno, buenas igual. noches.